Un gusto estar aquí. Vamos a tener una charla en esta mañana, en este mediodía. Para nosotros aquí son las 12 del mediodía. Hermanos, saben que hemos hablado de las lenguas en el estudio anterior, ya hace un tiempo. En aquel momento hablamos solamente del libro de los Hechos y tratamos de mostrar por la Escritura que esos idiomas, esos lenguajes, esas lenguas utilizadas, mencionadas allí en Hechos, eran idiomas terrenales, idiomas entendibles por alguien, ¿verdad? Por personas. No eran las jeringonzas o cosas de esas que hoy muchos de nosotros conocemos porque estuvimos ahí. Algunas cositas que mencionaré son, ya las he mencionado anteriormente, provenimos de un trasfondo pentecostal, o como decimos por aquí, por el sur, de esos pentecostales rabiosos, les llamamos, de aquellos carismáticos de correr por los salones y hablar en muchos idiomas y hacer otras cosas por el estilo. Entonces creo que puedo decirles que de alguna forma la experiencia que hemos tenido hoy, podemos decirle que por algún motivo es, así como el pastor Leo Gómez. Entonces, cuando yo durante estos años he analizado la experiencia pasada sobre tantas cosas vividas, hoy tengo 46 años y he estado en el movimiento pentecostal desde los 14 y muy rápidamente pasamos del banco al púlpito porque teníamos un apego a la escritura, a estudiarla y bueno. Entonces fueron muchos años transitando por esos caminos y luego al llegar a las sendas antiguas nos vimos obligados a reestudiar, a releer la escritura y a analizar nuestras experiencias anteriores en todas las áreas que algunos de ustedes como pentecostales se imaginarán por lo que anduvimos. Aquellos que no tienen conocimiento, ustedes saben que esos movimientos dan énfasis a la emoción, dan énfasis a las sensaciones, a todo ese alboroto, esa alegría, esa bulla. Entonces a eso se le llama la presencia de Dios, como decíamos, o el Espíritu, y todas esas cosas que ustedes conocen. Entonces, sinceramente, he tenido que analizar y que rever todo aquello. Mucho énfasis a la emoción, pero poco a la escritura, poco énfasis a la escritura, poco estudio, a pesar de que quien les habla siempre tuve una inclinación por la escritura, por leerla y por estudiarla, y quizá eso de alguna forma ayudó a poder salir de allí. A veces cuando hablo de estas cosas con algunas personas con quienes estuvimos juntos, sinceramente me produce un fuerte dolor. Entonces entiendo de que algunos de los que estén aquí, quizá nuevos, quizá entrando tímidamente a este asunto de las raíces hebreas de la fe, puedan sentirse un poquito molestos o un poquito heridos en algunas expresiones que a veces usamos porque, porque hemos aprendido otras cosas, hemos estado progresando en el conocimiento. Yo les pido disculpas y así pueda sonar a sus oídos, a sus corazones, a sus espíritus, pero hermanos, sinceramente amamos la verdad en lo más profundo. Y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros aquí nos mantiene unidos. A veces no es fácil entender lo que queremos decir, pero les pido que hoy, y le pido a nuestro Padre, que les conceda discernimiento de espíritus, para que puedan discernir mi espíritu, cuál es la intención de la enseñanza. A veces se entiende como discernir espíritus es saber si un demonio se llama así o se llama asá, o esas cosas que se estilaban antiguamente, pero hermanos, lo que tenemos que aprender es a discernirnos nosotros mismos. ¿Cuál es la intención de nuestro debate o de nuestra exposición o de lo que hacemos? Discernirnos espiritualmente y discernir
realmente la intención de aquel que está hablándonos o está. Le pido a nuestro Padre que les conceda la bendición de su Espíritu de Santidad. Sin ese Espíritu de Santidad nosotros ni siquiera podríamos admitir y aceptar que el Adón Yahoshua HaMashiach es el heredero, es el administrador de todas estas cosas que Yahweh ha prometido y ha planificado antes que el mundo existiese. Pido que el Espíritu de Santidad, la inspiración divina, esté entre nosotros. De la misma forma que fuimos atraídos a la palabra, que fuimos atraídos a la senda antigua, que ese Espíritu nos pueda mantener unidos hoy, sintiendo lo mismo. Vamos a hablar de la carta de Corintios. Vamos a hablar de esta congregación, de esta asamblea en particular. Antes de entrar a los Corintios, quería mencionarles algo, y es que buscando acerca de las experiencias, y todos tenemos porque lo que hoy somos es la suma de las experiencias vividas. Todo lo que nosotros somos hoy, todo lo que nosotros pensamos y la forma en que razonamos, la forma en que nosotros contemplamos el mundo, el entorno, lo que nos rodea, es el resultado de las experiencias vividas. Nuestra forma de ver, nuestros gustos por alimentos diversos, por sabores, por olores, es la suma de todo lo que hemos acumulado desde que aparecimos en este mundo. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que tenerlo presente siempre para evitar juzgar a los demás, para evitar condenar a los demás, porque son y somos el resultado de todas esas experiencias muy propias, muy individuales. Entonces, hablando de experiencias, estuve viendo que Pedro menciona en su carta, y si ustedes quieren abrir conmigo en 2 Pedro 1:16 en adelante, voy a leer hasta el verso 19. Porque les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Maestro Yahoshua el Mashiach, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Yahweh el Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria, se le dirigió una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, dirigida desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí Pedro nos está relatando una experiencia que tuvo. La experiencia que todos conocemos en el monte, el llamado monte de la transfiguración, como le dicen, donde el Maestro allí se transfiguró delante de ellos y ellos contemplaron al Rey coronado en gloria y con Elías, Eliyahu y Moshe. Aquello fue una visión, nos dice el mismo texto. Pero fue una visión prácticamente palpable, fue una experiencia sobrenatural, fue un hecho tremendo en los ojos de Pedro, de Jacobo y de Juan que estaban allí con él. Eso fue una experiencia real y todos los que estamos aquí creemos eso. Todos tenemos certeza porque nosotros echamos mano a un recurso que el Eterno nos ha dado que se llama fe. Lo creemos. Podría decir yo, ¿cuántos creen a este relato de Pedro? ¿Cuántos de los que aquí están creen firmemente con sus corazones, con todo su entendimiento de que esto que Pedro nos cuenta es real? Eso fue una experiencia y Pedro nos cuenta su experiencia. Tremenda experiencia. Real. ¿Quién puede decir que eso no fue una experiencia real? Alguien podría decir, no, eso no es real, eso fue la imaginación de Pedro, o de Jacob, o de Yohanan. No, la creemos. Eso fue una experiencia real. Pero sin embargo, Pedro contando esa experiencia, yo lo vi, dice Pedro. Yo lo vi, yo escuché la voz, lo vi esa luz. Fue tan real para mí que yo creí que el establecimiento del reino se estaba dando lugar, estaba llevándose a cabo en ese momento. Para mí fue real. Que yo dije, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 Sukkot. Una para ti, otra para Moshe y otra para Eliyahu. Qué experiencia real que tuvo.
muy real. Tan real que él creyó que ya estaba en el milenio. ¿Cierto? Pero sin embargo él nos dice, nos relata en esta carta, en su carta, este ignorante, este indocto, como le llaman. Yo no creo que él haya sido pescador, no quiere decir que él haya sido un ignorante. Hay muchos hombres en el campo que saben mucho más que nosotros los de la ciudad, entorpecidos por el modernismo. Y este Pedro nos dice, en el verso 19, pero tenemos la palabra profética más segura. Pero tenemos la palabra profética que es aún más firme. A ver, razonemos juntos, hermanos. Pensemos en esto. Pedro nos está contando una experiencia real que todos los que estamos aquí creemos, que todo el cristianismo cree, que todos los que portan una Biblia de una forma creen como algo real, una experiencia que Pedro nos cuenta. Y eso es real, fue una experiencia real. Pero él dice, pero tenemos la palabra profética más segura. O sea, él nos está contando su experiencia, esa experiencia real, que no es una experiencia de las mías en mis tiempos pentecostales, que no es una experiencia de las suyas, que puede haber hablado mucho en lenguas, haber visto sanidades, haber visto milagros, puede haber tenido sueños, haber visto visiones, o escuchar profecías, o escuchar a alguien hablar en lenguas y a otro interpretar. Puede ser que usted haya tenido todas esas experiencias, pero esas experiencias ustedes a mí no me la pueden demostrar, no las podemos demostrar entre nosotros, son experiencias pasadas, propias, individuales, parte de nuestra vida. Pero Pedro dice, yo tuve una experiencia real, vi al Maestro glorificado, coronado como rey, la voz del cielo que dio testimonio de quién era él. Pero con todo, hermanos, tenemos la palabra profética que es más segura. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras experiencias nada valen, de nada sirven cuando nosotros la enfrentamos a la palabra. Y eso es lo que quien les habla aprendió con el tiempo, que mi experiencia pasada podía incluso tener algunas manchas, quizás de exageraciones de mi parte o de otros. Quizá no entendí completamente, quizá le agregué a mi testimonio, quizá dije algo que no era exactamente de esa forma, pero lo acomodé de alguna manera para tratar de hacer de mi experiencia un poco más grande de lo que era. Pero aquí estoy hablando de una experiencia real, la experiencia de Pedro, de Jacob y de Juan. Y sin embargo, él que tiene derecho a decir, pero yo estuve allí, yo escuché la voz del Padre, él tiene derecho y él dice, pero ¿saben qué? Yo tengo o tenemos la palabra profética más segura. ¿Usted quiere experiencia? Israel salió de Egipto. Israel fue liberado de Egipto con señales y prodigios que Yahweh hizo por medio de Moisés. ¿Y sabe cuánto duraron esas experiencias? No duraron nada, porque a la vuelta de la esquina inmediatamente estaban allí murmurando. Hemos tenido sanidades en el pasado, en todo tiempo. Hemos vivido experiencias sobrenaturales de salvación en todo lugar, pero cuando vienen las pruebas y las luchas, las experiencias poco poder tienen, porque simplemente se diluyen con el tiempo. Pero hay algo que no cambia y hay algo que no pasa, que no puede ser movido, que está firme como el mismo universo, y eso es la palabra de Yahweh. Porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. ¿Me entienden? Y quien les habla vivió sus experiencias pentecostales, y hoy, como Pablo dijo en sus cartas, cuando él tenía su experiencia como fariseo, un hombre que comenzó a estudiar la Torá a los 5 años, que ya a los 10 años la sabía de memoria, a los 12 años prácticamente sabía toda la Torá de memoria, podía repetirla sin ningún error. Ese hombre dice, mi experiencia pasada, todo lo pasado lo tengo por basura, por amor a aquel que se entregó por mí. Bendito sea su nombre. Hemos vivido experiencias y experiencias y experiencias, y por eso el cristianismo está tan lejos de la verdad hoy, porque está basando su vida espiritual en experiencias de hombres
que son tan vanas como los hombres, tan débiles y sin fundamento como los hombres mismos. Nosotros debemos basarnos y cimentarnos en la palabra inconmovible, sobre el Mesías Yahoshua, la revelación de quién es Él. Él no es el Dios, sino que Él es el Hijo del Elohim viviente. Esa es la verdad de nuestras vidas. Esa es la roca donde debemos cimentarnos y edificar nuestras vidas para ser como Él. Bendito sea. Cuán simple es para el gran engañador hacer una experiencia carnal el centro de su vida espiritual. Dígame si eso no es real. Cuán simple es para el engañador hacer de una experiencia carnal el centro de nuestra vida espiritual. ¿Qué significó para nosotros salir del sistema religioso? Salir del sistema religioso significa asirnos, agarrarnos, tomarnos de la palabra y no soltarla. Compra la verdad y no la vendas. ¿Por qué? Porque el engaño de tomarse de una experiencia carnal se siente bien, es conmovedor, es recomendado incluso por algún gran ministro fuerte, sabio. Y es hecho por una razón, dicen ellos, para glorificar a Dios, a Elohim. Y todas las personas compran esto sin vacilar. Todos cuentan sus experiencias. Oh, qué grande fe tengo yo. Yo tengo una fe tan grande. Usted escucha a las ancianitas decir, oh, yo tengo una fe muy grande. Nosotros solo necesitamos la fe que tuvo el Mesías. Esa confianza con obediencia. Vamos a Corintios. Primera de Corintios 12. Yo lo que quiero hacer hoy es leer con ustedes. Quiero leer con ustedes 1 Corintios 12, 13 y 14. Pero antes de leer, quiero decirles una breve introducción sobre Corintios. Corintios, o la asamblea de Corinto, es una asamblea particular. El mundo religioso cristiano y sobre todo los movimientos carismáticos toman a Corintios como el gran ejemplo a seguir. Hombres poderosos, llenos de dones, con los 9 dones desplegados, como dicen ellos. Yo no digo que sean 9. Yo creo que los regalos de las matanot de Elohim son muchas, muchísimas. Y ellos se acostumbran, y yo acostumbraba a hacerlo, a tomar Corinto como la gran asamblea ejemplar. Ejemplar en cuanto a lo sobrenatural, sin mirar los gravísimos problemas que tenía esta asamblea. Un poquito de historia nos dice que Corinto era una ciudad sobresaliente, griega. Era la capital de la provincia de Acaya, y la residencia del procónsul romano, nos dicen Hechos 18:2. Corinto era una gran ciudad en una localización ideal para el comercio. Comerciantes de todas las naciones del mundo conducían sus negocios en aquel lugar. A través de esta mercadería llegó a ser muy rica, como toda ciudad que es un lugar de comercios, donde entra y sale mercadería. Así era Corinto. La civilización griega, con su arte, con su aprendizaje próspero, los juegos atléticos, las escuelas de filosofía eran numerosas en Corinto. Parece que por esto los pecados de esa ciudad eran terribles. La inmoralidad estaba a la orden del día. La ciudad entera estaba llena de borracheras, abundancia de pan, prostitución, paganismo, como sucede en cualquier ciudad del mundo rica hoy. Los griegos, en su adoración a Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, habían alcanzado niveles degradantes, pocas veces vistos. El nivel de moral de esa ciudad era tan bajo que a una persona que vivía una vida malvada en aquellos tiempos se le decía que vivía como un Corinto. Ups, qué detalle. Para calificar a una persona se le decía, usted vive como un Corinto, cuando una persona era malvada, estaba degradada, hundida en las más terribles abominaciones. La ciudad estaba tan bien situada como para atraer hombres, mercaderías, riquezas de alrededor del mundo, trayendo consigo los pecados que habían en diferentes partes.
ciudad de comercio, turismo, todo lo que allí tiene, no es necesario decir lo que sucedía allí adentro. Estos hermanos que formaban parte de la asamblea no eran asiáticos o europeos o americanos, eran locales, era gente de allí que vivía en ese ambiente. Venían con un bagaje de cosas tremendo. Y ustedes lean la carta, esta asamblea tenía un montón de problemas. Eran individualistas, egoístas. Había perversión. Habían las cosas más degradables que los hombres podían cometer, estaban resumidos en Corinto. Fíjense ustedes que la Escritura nos dice al comenzar, Pablo tiene que demostrar quién es y empieza a hablarles ya en el capítulo 3. Voy a hacer solo una mención nomás. No puedo hablarles como agente espiritual, sino como agente carnal, como a niños de pecho en lo referente a la experiencia con el Mashiach. Oh, observe, ¿de qué experiencia está hablando? De una experiencia real, pero yo a ustedes, corintios, hermanos, a quienes amo y a quienes quiero ver prontamente, dice, estoy resumiendo la carta de Pablo, les tengo que hablar como a niños, como a carnales. Les di leche, no les di comida sólida, porque no estaban listos para ella. Pero tampoco están listos para ella ahora. Oh, porque todavía son carnales, son mundanos. ¿No es obvio por todos los celos, peleas, que son carnales y que viven como simples hombres regidos por normas humanas? Cuando uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no está simplemente siendo carnal? Hermanos, esto es un paréntesis. Entre nosotros no debe ser así. Entre nosotros no debe ser así, sino que cada uno de los maestros, pastores, ancianos que hay hoy en la asamblea de Yahweh, que es Israel, cada uno de ellos tiene su virtud, su forma, su manera, pero hay algo en lo cual sí somos iguales y estamos completamente de acuerdo y nuestra vida y nuestras congregaciones locales están cimentadas en que Yahoshua HaMashiach es el Hijo del Elohim viviente. No es una segunda persona, no es el Dios como le llaman ellos, sino que es quien dijo ser y quien nos enseñó. Hay un solo Elohim, el Padre. Y conocerle a Él y a quien Él envió, en eso consiste la vida para siempre. Y hay matices y hay maneras. ¿Ustedes creen que Pablo y Apolo y Pedro y Juan eran iguales? No eran iguales. Algunos eran vehementes, algunos eran mucho más ilustrados, o como lo era Apolo, que era ferviente en su predicación. Pero era sincero, puesto que cuando fue corregido por Aquila y Priscila, él salió con más fuerza a anunciar la verdad de la Besorá. Entienden, las características son las mismas en ese sentido, en los fundamentos, en la humildad, en el querer aprender, en el querer progresar y en el estar dispuestos a reconocer cuando estamos equivocados. Estamos aprendiendo a discernir. Y cuando ustedes, y espero que así no sea entre nosotros, dicen, yo prefiero escuchar a fulano, a mengano, al otro, hermano, yo prefiero escuchar a José Álvarez porque él tiene más años que yo en todo esto y seguramente me va a enseñar mucho. Y hasta ahora lo ha hecho y bendigo cada día el nombre de Yahweh por la vida del anciano. Pero me gusta el pastor Leo, me gusta Joel con su énfasis, con su fuerza, David con su enseñanza, con su paz, los cánticos de Ángel y su esposa, y cada uno de nosotros juntándonos, siendo unidos por ese espíritu de santidad que está formando este gran edificio cuya cabeza es el Mesías mismo. Tenga esto presente. Y ese era el problema de Corintios. Ellos no podían mantenerse juntos, se llevaban a juicios. Lean después todos ustedes la carta completa, primera y segunda. Se llevaban a juicios con jueces humanos.
hombres mundanos, perdón, quise decir, para que juzgara sus problemas. Aún en la cena de Pesaj iban ebrios. Algunos eran potentados, estaban bien económicamente y se saciaban y comían, mientras que otros no tenían nada, hermanos. Uno no se puede hacer una idea de qué clase de congregación era esa. Yo no quiero esa asamblea. Pero existió eso, existió ese grupo de gente tan inmadura, tan infantil, tan egoísta, tan individualista, tan de querer mostrarse cada uno mejor que el otro, a tal punto que los que tenían necesidad ni siquiera recibían algo de los que tenían más. Eso entre nosotros no debe ser así. ¿Y por qué todo esto para hablar de las lenguas que dice tener la Asamblea de Corinto? ¿Por qué? Porque ellos tienen un gravísimo problema, el cual les voy a demostrar hoy por la Escritura, que sus lenguas, hasta sus lenguas, eran carnales. Eran carnales. No eran las lenguas del libro de los Hechos que trajo la Besorá para que entendieran los hombres y se arrepintieran y dijeran: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Porque compungidos de corazón sentían vergüenza por lo que habían hecho, sentían vergüenza y pena por el pecado. Pero estos hombres que hablaban en lenguas, pero hablaban misterios. Hermanos, maduremos nosotros en nuestra forma de pensar. Lenguas celestiales, revelaciones, gente carnal. Si el propio Pablo el apóstol no pudo hablarle como a hombres espirituales, sino como a carnales, ¿ustedes creen que el Creador podía hablar directamente con ellos? Pensemos juntos por un momento. Si el propio apóstol Pablo, un hombre instruido, adiestrado por el mismo Mesías, no podía hablarle como agente espiritual, ¿podría acaso el Espíritu de Santidad estar en ellos hablando misterios profundos? Imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pero Pablo está diciendo cosas extrañas para mí. Ellos hablan misterios. Y hoy sucede lo mismo en el mundo religioso. Fornican y pecan y adulteran y roban y saquean a los grupos, a las congregaciones, y encima son extasiados por un poder extraño que los hace hablar en otros idiomas. Hermanos, ¿qué santidad tiene ese espíritu que puede bajar sobre una persona que está en delito, en pecado y violando la Torá? ¿Es que acaso no entendimos lo que significa santidad? Hablan en lenguas, profetizan, dicen ser apóstoles y tantos títulos más, y fornican y pecan peor que el diablo, y el Espíritu Santo está en ellos. Por favor, hermanos, santidad, santidad, santidad. Ya simplemente por el hecho de no comer lo apropiado, la santidad está lejos de ellos. Lean ustedes la Torá, por donde comienza la kedushá, la santidad. Disculpen mi énfasis en esto. Vamos a 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que sean ignorantes, dice Pablo. Después que los sermoneó, en el capítulo 4 tienen a un hombre que está durmiendo con su madrastra, o sea, con la mujer de su padre. Observen qué degradación tenía esa asamblea. Y ellos lo toleraban a tal punto que Pablo dijo: saquen a ese perverso de entre ustedes. 1 Corintios 12:1 en adelante. No quiero, hermanos, que sean ignorantes. ¿Sobre qué? Quizá algunos se sorprendan, pero el versículo no dice dones allí. Allí está agregado, incluso en algunas traducciones está difusa la palabra dones. ¿Por qué? Porque en realidad el texto dice: no quiero que sean ignorantes acerca de lo espiritual. Acerca de lo espiritual, hermanos, porque una cosa son las matanot, los regalos, las virtudes, los carismas, que se ha traducido como dones en alguna parte. Pero nosotros lo que queremos, no queremos esos regalos que pueden sin la madurez espiritual necesaria, sin la estatura espiritual necesaria, pueden llegar a pervertirnos. O lean la Torá, donde aparece allí Yahweh diciendo: si viene un profeta o un soñador de sueños. ¿Se acuerda? Eso está en Deuteronomio 13.
Un profeta, un soñador de sueños, trayendo señales en sus manos. Su profecía se cumple, su sueño es real. Pero él le dice, vengan y adoremos a otros dioses. ¿Usted cree que un profeta hoy va a venir a decirle, vengan y adoremos a otros dioses? Oh, lo han hecho por 2000 años. Nos han hecho adorar a aquel que fue enviado. Y encima nos dijeron que aquel que fue enviado violó la Torá y la colgó en la cruz. Si eso no es otro Dios, yo no sé lo que es. Oh, bendito eres tú, Yahweh. Entonces, ¿dones o el don? ¿Son dones o el don lo que queremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38. Arrepiéntanse, hagan teshuvá y sumérjanse en el nombre de Yahoshua HaMashiach y recibirán los dones y hablarán en lenguas y echarán fuera demonios y sanarán enfermos. No, recibirán el don del Espíritu de Santidad. ¿Por qué el don del Espíritu de Santidad? Porque el don del Espíritu de Santidad cumple una función primordial en nuestras vidas y es escribir su Torá en nuestros corazones y mentes, hacernos recordar las palabras del Mesías Yahoshua, que no fueron otras palabras que la Torá explicada y ampliada y sazonada con la misericordia y con el amor a aquellos que nada merecíamos del cielo. Entonces Pablo dice, hermanos, no quiero que sean ignorantes de las cosas espirituales, de lo espiritual. Ustedes saben que cuando eran paganos, no importa cómo se sintieran, estaban siendo extraviados. Oh, y usted dice, yo no era pagano, yo adoraba a Dios. Hermano, JC no es Dios. Puede ser un Dios. Y lo ha sido durante años, llevando a la gente en una dirección incorrecta. Es siendo extraviados, llevándolos a los ídolos que no pueden hablar nada. Por lo tanto, quiero hacer bien claro a ustedes que nadie que hable por el Espíritu de Yahweh dice jamás que Yahoshua es maldito. Jamás. Y nadie puede decir que Yahoshua es el amo, el maestro, el administrador, si no es por el Espíritu de Santidad. Diga conmigo, Yahoshua es el ador. Hay diferentes dones. En el tiempo en que Pablo escribe esta carta, lo dijimos en el estudio anterior, no hay Nuevo Testamento escrito. No está, los escritos nazarenos no están aún, recién se están escribiendo. Recién se están escribiendo muchos de ellos, recién se están enviando unos las cartas de Pablo a otras congregaciones y así intercambiando correspondencia. Hoy estarían enviando mail y todo eso, ¿no? Mándamelo, si yo no estuve, no pude escucharlo, mándamelo, me lo grabás con Audacity y me lo envías. Es lo mismo. Estarían enviándose, pero todavía no tenemos nada de esto anotado. Oh, bendito sea Yahweh. ¿Entienden, hermanos? No había un Nuevo Testamento. Entonces fue necesario, lo demostramos en el estudio anterior, fue necesario que los apóstoles fueran ungidos con una unción especial. ¿Con una unción especial para qué? Para demostrar que el Mesías que había muerto había resucitado. Lo dice en el último versículo de Marcos 16. Luego de haberle dado el Mesías las señales a los que estaban allí, dice la Escritura que él fue tomado al cielo y se sentó a la diestra de la majestad. Y los discípulos fueron y testificaron y el Mesías les acompañaba con las señales que seguían, confirmando que el mismo Espíritu, que la misma unción, que ellos eran los enviados del Mesías. Qué tristeza cuando uno escucha hoy gente autoproclamándose apóstol, enviado apóstol, como si fueran apóstoles del Mesías, hermanos. Ninguno de nosotros somos apóstoles del Mesías. A lo sumo somos seguidores de las enseñanzas de los enviados del Mesías. Somos el resultado de su predicación. Somos el resultado de la predicación de los apóstoles y profetas. Yahoshua HaMashiach es la piedra angular de este edificio, de este camino, de la verdad. Entonces Pablo sigue adelante y empieza a hablar de los llamados dones.
de los llamados dones, pero vean ustedes el lenguaje, porque siempre fuimos orientados a ver los dones. Unos tienen palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, de ciencia. Pero fíjense que lo que enfatiza Pablo aquí es algo que se le escapa a muchos. Hay, dice, diferentes dones, pero el que los da es el mismo Espíritu, Ruach. Hay diferentes formas de servir, pero el amo es el mismo. El que es servido es uno. Hay diferentes modos de trabajar, pero el Elohim impartiéndolo es uno. Y eso es lo que quiere enfatizar Pablo. Pablo no está enfatizando en los dones, ni siquiera los explica. Y a veces uno escucha maestros agarrando estos versículos y explicando porque la palabra de ciencia viene y entonces uno siente un escalofrío por la espalda y entonces uno se ve impelido a hablar y especulación, conjetura. Pablo acá lo que quiere mostrar es que hay uno solamente, que es el que reparte según su voluntad para la edificación del cuerpo. A uno por medio del Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, conocimiento por el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hacer milagros, profecía, hablar en otros idiomas, juzgar entre espíritus, interpretar, la habilidad de interpretar esos idiomas por el mismo Espíritu, actuando, efectuando estas cosas, distribuyendo a cada persona como Él quiere. Entonces, hermano, Él habla de un cuerpo, tal como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, constituyen un solo cuerpo. ¿Por qué ese énfasis? Porque ¿cómo empieza su carta? Su carta empieza con la reprensión de sus divisiones. Ellos se dividen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y otros dicen yo soy del Mesías. La misma actitud mostraba que no eran ni de uno ni de otro, y peor aún, ni del Mesías. Porque hemos sido sumergidos en un solo cuerpo. Fíjense cuánto énfasis en uno. Sean judíos, gentiles, esclavos o libres, nos fue dado un solo ruaj a beber. Pues en verdad el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. ¿Entienden, hermano? Él está enfatizando en el cuerpo, no en los miembros, sino en la unidad. Si el cuerpo fuera completamente un ojo solamente, ¿cómo iría? De hecho, como es, Yahweh dispuso a cada uno de los miembros del cuerpo como Él quiso. Entonces, Él lo que está hablando en Corintios 12, 1 Corintios 12, no es de dones, está hablando de un cuerpo, está hablando de la unidad, está tratando de corregir un grave problema que tiene Corinto, que es la división, la falta de unidad. No tienen un mismo pensamiento, cada uno piensa por sí mismo, para sí mismo. Egoísmo, podemos decirlo hoy en nuestro lenguaje. Egoístas, ególatras. Y hoy, fíjense cuántos errores doctrinales hay basados en esta reprensión de Pablo. Dice, fíjese en el verso 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen menos importantes finalmente son los más necesarios. Y a aquellos miembros que nos parecen menos honrosos les concedemos más dignidad. Y los miembros que son menos atractivos son los que nosotros hacemos tan atractivos como podemos. Hermano, eso habla de emparejar, eso habla de soportar a los débiles, eso habla de proteger a los más pequeños entre nosotros, no juzgarlos, no condenarlos a aquellos que todavía no han entendido algunas cosas, sino enseñarles con espíritu de mansedumbre, algo que Corinto no hacía. De modo, hermano, que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros comparten su felicidad. ¿Quién no comparte hoy la felicidad de nuestra hermana Nikita, Julieta? ¿Quién no lo comparte? Todos estamos felices por su bendición. Y decimos, bendito sea Yahweh que escucha la oración y que responde a nuestra plegaria. Beshem Yahoshua HaMashiach. Entonces Yahweh ha puesto en la asamblea
emisarios, profetas, maestros, quienes hacen milagros, sanidades, los que tienen habilidad de ayudar, los que administran, los que hablan en idiomas. Pero son todos apóstoles, son todos profetas, pregunta Pablo, son todos maestros, todos hacen milagros. La respuesta evidentemente es no. Entonces pregunto, ¿todos hablan en lenguas? No, no. Sin embargo, vaya hoy a una iglesia, si usted no habla en lengua, está en el infierno. Si usted no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo, dicen ellos. ¿Qué Biblia están leyendo? No es esta, no es este libro. ¿En qué está basado eso que ellos enseñan? En su experiencia, ¿entienden? El grave problema de la experiencia. En su experiencia, en una experiencia, disculpen, carnal. Entonces Pablo dice, no todos tienen don de sanidad, no todos hablan en lengua, no todos interpretan. ¿O si lo hacen? No. Entonces dice Pablo, busquen con anhelo las mejores virtudes, los mejores dones. Pero ahora les mostraré el mejor camino, el camino o un camino más excelente. ¿Quieren? Pasen conmigo el capítulo 13. Puedo hablar en lenguas humanas, terrestres, y hasta en lenguaje de ángeles, en lengua de malajim. ¿Cuáles son los idiomas terrestres? Humanos. Este que estamos hablando ahora, ¿no? Este pseudo español que tenemos aquí en Uruguay. El de ustedes, el de cada uno, el boricua también. Y puedo hablar lenguaje de ángeles. Esto puede tener dos interpretaciones. Puede ser una ironía de Pablo, puede ser, como diciendo ustedes que hablan idiomas, todos los idiomas, incluso algunos que no se entienden, que son de ángeles, quien les habla entiende y cree que el idioma de ángeles es el cual utilizaron siempre para comunicarse con los humanos en la escritura, y no es otro que el ivrit, el hebreo. Pero no este hebreo que hay hoy, que está un poco mimetizado, un poco contaminado con toda esta modernidad, sino aquel hebreo que utilizó Moisés para escribir la bendita Torá. Esa lengua antigua, esa lengua pura, para nombrar su nombre, para exaltar su nombre más apropiadamente. Si yo hablo entonces todos estos idiomas terrenales, y hablo hebreo, vamos a tomarlo como hebreo porque esto está bueno para algunos que quizás les gusta mostrar cuánto saben de hebreo. Tengamos cuidado, porque cuando hacemos eso no estamos pensando en los demás y estamos teniendo una cierta conducta muy parecida a los hermanos de Corinto. Ellos tenían un gran problema de egoísmo, de individualidad. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos algo que sea para ayudar a otros, y ese es el mensaje entero de la carta de Corintios. Y vamos a seguir. Pero si me falta amor, me he vuelto simplemente como bronce que resuena o platillo que retiñe. Hermano, usted podrá decir mucho hebreo, hablar mucho idioma, pero Pablo nos dice que si no tenemos amor, su sonido es simplemente un ruido. Y a veces suena ruido solamente. ¿Entienden? Puedo tener el don de profecía. Pero Pablo después nos va a hablar de la profecía. Puedo comprender misterios, conocer todas las cosas, tener toda la fe suficiente para mover montañas, pero si no tengo amor, no soy nada. Pero a veces uno escucha los púlpitos y parece que como tiene profecía, comprende misterios, como sabe todo, como tiene fe, como hace milagros, parece que es mucho. Pero aquí dice, pero si falta este ingrediente, este componente vital, este amor, esta ahabá, hermano, no soy nada. No soy nada. Puedo regalar todo lo que poseo. Mire a qué punto lleva él. Puedo incluso entregar mi cuerpo para ser quemado.
Pero si me falta amor no soy nada. Qué engañoso es el corazón del hombre. Puede llegar a hacer estas cosas y aún no sentir una gota de amor. Porque el amor es paciente, bondadoso, no es celoso. ¿Y cuál era el problema de ellos? Celos, peleas, contiendas. Les pregunto, hermanos, hoy, y espero que ustedes tengan oídos para oír lo que dice el Espíritu Santo. Porque les pregunto, ¿hay celos entre nosotros? ¿Hay algún tipo de contienda? ¿Sentimos un sentimiento feo, malo en nosotros cuando oímos la voz de algún hermano en particular? Porque verle no lo vemos. Entonces, hermano, simplemente mire hacia arriba y diga, Yahweh, ayúdame. Ayúdame que esta raíz de amargura, que este problema en mí, esta inclinación pecaminosa no me domine. Y perdóname. Y sobrepóngase a eso. Esfuércese. Bendito eres. ¿Saben por qué? Porque el cielo a nosotros nos perdonó. Nunca olvides de la cantera donde fuiste arrancado. Muchos de nosotros hoy seguiríamos caminando con el velo en nuestros ojos, rumbo a la destrucción, adorando cosas que no convienen, haciendo cosas que nos convienen, pero el cielo un día nos llamó y nos habló. Detente, detente José, detente Carlos, para un poquito Elisa, escúchame Ariel, escúchame. Quiero salvarte, hice lo que era necesario para salvar tu vida. Y dígame, ¿quién de nosotros merecía oír la voz de aquel que todo lo hizo? Nadie. Estábamos perdidos, pero Él nos amó y entonces nosotros hoy nos es requerido el mismo amor, la misma bondad, la misma misericordia que fue aplicada a nuestras vidas, aplicarla también sobre aquellos que quizás no sean tan tolerables. Bendito eres, Yahweh. Porque este amor no es el amor de hoy, el amor moderno, donde las parejas se aman hoy y se odian mañana, donde padres maltratan a sus hijos o donde hijos desobedecen a sus padres y tantos problemas que hay en este mundo. El amor es paciente, es bondadoso. No es celoso, no es jactancioso, no se engríe, no es rudo o egoísta, no se irrita fácilmente y no mantiene un registro de lo malo, no guarda rencor. El amor no se goza de los pecados de otros, sino que su delicia es la verdad. El amor lo soporta todo. Hermanos, yo quiero de ese amor. Su delicia es la verdad, soporta todo, siempre confía, siempre aguarda esperanzado, siempre resiste. El amor nunca termina. Escuche, pero las profecías pasarán, las lenguas cesarán. Y esto lo dijo Pablo hace 2000 años atrás. El conocimiento pasará. Porque nuestro conocimiento es parcial y nuestra profecía es parcial. Pero cuando venga lo perfecto, lo parcial pasará. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, unos dicen es la venida del Mesías. Otros la instauración del reino. Otros dicen que es la escritura completamente escrita, o sea, Tanaj y Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Pero hermanos, seamos coherentes, eso sería salirnos del contexto. Lo perfecto no son las lenguas, ni la profecía, ni las sanidades. Lo perfecto se llama ahabá, amor. Amor. Cuando venga lo perfecto a nuestra vida, entonces nuestra oración debe ser: necesito de ese amor que tú pusiste en Yahoshua, quien se entregó por mí sin conocerme. Quien se entregó por mí pagó el precio para que yo pudiera tener vida y vida abundante. Amor. Amor es lo perfecto. Así como cuando Yahoshua les dijo, ustedes tienen que ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Acaso podemos ser perfectos como Yahweh? No lo podemos.
Es lógica, no podemos, pero Yahoshua dice que sí, ustedes tienen que ser perfectos. Pero leamos el contexto. Así como Yahweh hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre buenos y malos. O sea que Yahweh no hace distinción. Nosotros igualmente tenemos que aún amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos tenemos enemigos? Yo no tengo enemigos. No tengo enemigos. Hay gente que me considera enemigos, pero yo no los tengo. Yo tengo prójimo. Ustedes tienen prójimo para amar. ¿Entienden? Si otros lo consideran a ustedes enemigos, es problema de ellos. Pero ustedes tienen que considerarlo prójimo y amar. ¿Por qué? Porque cuando fuimos enemigos del cielo, Él nos amó. Estando en pecado, violación de la Torá, Él nos amó. Aleluya. Amén. Perdonen la emoción, ¿vieron? Esa es una de mis características. Entonces Pablo dice, cuando venga lo perfecto. Y ya vimos qué es lo perfecto. Y entonces ahora nos va a explicar un poquito más qué significa lo perfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Y no dijo él acaso que ellos eran niños carnales? No los retó, no los rezongó, no les tiró la oreja allí en el capítulo 3. No le puedo hablar como espirituales. No le puedo hablar como espirituales porque ustedes son carnales, hay celos, peleas. Oh, vean dos niños jugando. Maravilloso, pero véalos un rato largo y va a ver cuánta pelea va a haber allí. El juguete es mío, no que es mío, no que me lo sacó, y llanto y alguno le tira el pelo al otro o le jala, como dicen por allá. ¿Es así o no? Bendito eres, Padre. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, discutía como niño, pero ahora que me he hecho hombre he terminado con las cosas de niño. ¿Qué significa? Ahora que soy maduro, ahora que tengo amor y tengo la enseñanza. Si el Tanaj, el Antiguo Testamento, Pablo le dice a Timoteo que el Antiguo Testamento, el Tanaj, la Micrá, era capaz de hacer perfecto al hombre para toda buena obra. Eso dice la Escritura. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, hoy con la revelación de la Besorá, con el poder del Maestro que fue entregado y resucitó, con el Espíritu de Santidad que Él nos envió a nosotros, pregunto, ¿no tenemos las herramientas suficientes para tener toda la plenitud necesaria para esperarles a Él? Firme. ¿No lo tenemos? ¿Cuál es el pretexto? ¿Qué más queremos? Queremos lenguas, queremos profecía, hermano, no hay más profecía que esta. No es suficiente decirle que basta de celos, que basta de contiendas, que basta de carnalidad, que deje las cosas pasadas como basura y se tome de aquel que no lo puede derribar ni siquiera la muerte. Ahora vemos borrosamente en el espejo. Pablo veía borrosamente. Pablo veía borrosamente. No veía borrosamente. Pero hoy se está poniendo junto con nosotros. Vemos borrosamente. Mas entonces será cara a cara. Ahora conozco parcialmente porque son niños. Pero entonces, ¿cuándo es entonces? Cuando venga el Mesías, no, cuando venga el amor, la comprensión de la revelación divina en cada uno de nosotros. Así como Yahweh me conoció completamente. Pero ahora tres cosas permanecen: la confianza, la esperanza y el amor. Y la más grande es el amor. Pasamos al 14. Miren lo que dice el 14. Persigan el amor. Vayamos a alguna de estas congregaciones de donde huimos, de donde salimos, a ver si escuchan esto. Persigan el amor. Persíganlo, persíganlo. Sin embargo, anhelen los dones del Espíritu, especialmente busquen tener la capacidad de profetizar. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque está hablando de un don, la profecía, que no es en un idioma extraño y puede ser entendible y es para edificación del cuerpo, o sea, de la asamblea. Porque el que habla en lenguas no habla a la gente, sino a Yahweh. Nadie entiende, está pronunciando misterios. ¿Vieron qué versículo este lindo, eh? ¿Ven? Que habla a Yahweh.
y nadie entiende. Y de esto se basan para decir que las lenguas que utilizan en sus habitaciones, solo allí su oración, es que están hablando. Y hermano, cuando usted habla en lengua, ¿qué siente? No, yo es una cosa, es un fuego interior. ¿Y qué es lo que dice? No lo sé, no lo sé. No sé lo que digo, estoy hablando con el Padre. Son misterios, son misterios. Le estoy contando al Padre misterios, hermano, porque el Padre se ve que no sabe, hay cosas que no sabe y yo no se las tengo que contar. Le estoy diciendo misterios. No, hermano, son misterios porque nadie puede entenderlo. Escuche, ni el Padre puede entenderlo, ni Elohim puede entenderlo. Eso es lo que está diciendo. Él es irónico aquí. Y esto no es que se me ocurra a mí. Vamos a verlo más adelante. Nadie entiende, dice. Está pronunciando misterios, pero alguno que profetiza habla a la gente, edificando, alentando y consolando. Yo le voy a hacer esta pregunta lógica. Pablo está diciendo que profetizar habla a la gente, edificando, alentando, consolando, edificando, lo cual es muy bueno. Pero si fuera real lo que dice el versículo 2, hablarle a Yahweh misterios, ¿no sería mejor? Sin embargo, él está diciendo que la profecía es mejor. Pero uno pensaría lógicamente que hablarle a Yahweh misterios, estamos hablando con el rey, misterios. Una persona que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Sabe cómo se llama eso? Uno dice, me estoy edificando, porque estoy hablando misterios. Hermano, toda la carta de Pablo habla de egoísmo. Pero una persona que profetiza edifica a la asamblea. Quisiera que todos hablaran en idiomas, pero más que eso, que profeticen. La persona que profetiza es mayor que el que habla idiomas, a menos que alguien interprete para que la asamblea sea edificada. Clarísimo. Hermanos, supongan que ahora voy a ustedes hablando en lenguas. ¿Cómo puedo ser beneficiado para ustedes o de beneficio para ustedes, a menos que les lleve alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Hasta con los instrumentos musicales inanimados como la flauta o el arpa, la cítara, ¿cómo reconocerá alguien la melodía si una nota no puede ser distinguida de la otra? Denle un instrumento a un niño por supuesto normal, no superdotado, ¿no? ¿Y qué va a hacer con ese instrumento? O deme un piano a mí, que yo no sé tocar. Va a salir ruido de allí, ruido. Ruido, metal que resuena, címbalo que retiñe, ruido, algo que no se entiende, algo que no edifica y algo que hasta molesta. Si el shofar da un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Se necesita la armonía, se necesita un receptor. Nosotros necesitamos el Espíritu de Santidad que nos capacite para escuchar. ¿Saben que no todos tienen oídos para escuchar? Lo dice la Escritura. No todos tienen el receptor. Por eso cada mañana cuando despierte, levante sus manos y dígale, gracias que tengo oídos espirituales para escuchar tu palabra. No todos, no todos. ¿Por qué? Porque Él lo hizo así. Yo no le puedo preguntar, Él así lo hizo. ¿Saben que los murciélagos escuchan frecuencias que nosotros no podemos oír? Los perros escuchan frecuencias de sonido que nosotros no podemos oír. Los insectos ven gama de colores que nuestros ojos no son capaces de percibir. Yahweh así lo hizo. Para ellos es necesario. Para nosotros no. Es suficiente con los 7 y toda su variedad de matices, de colores hablo. Lo mismo pasa con los sonidos. E incluso hay personas que escuchan más unas que otras. Y hay otros que no escuchan nada. Hay personas que nacen ciegas y sin embargo pueden desenvolverse en el mundo. Pueden andar y pueden hacer sus cosas. Ellos no conocen la luz, pero tienen los sentidos necesarios para poder hacer lo demás. Para poder comunicarse con el medio. Ustedes dicen, pobre, están a oscuras. Es cierto, carecen de un sentido que es muy importante para el humano. Pero de alguna forma su cuerpo, su organismo, se ha adaptado y puede utilizar los sentidos que tiene para percibir el medio en el que está. Y así hay animales que son ciegos
y otros que son sordos, como las serpientes, y otros que perciben por su lengua cosas como las serpientes y reptiles, porque Yahweh así lo hizo. Hermanos, y a nosotros Yahweh nos hizo algo especial que fue capacitar nuestros oídos, vamos a llamarle así, espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, para poder escuchar y entender su palabra. Ahora, él nos dice en el verso 2 que hablaba a Yahweh y nadie entiende. Vamos a seguir, miren. Es igual con ustedes. ¿Cómo sabrán lo que están diciendo a menos que usen un idioma para producir palabras que se entiendan? Estarán hablando al aire. ¿Qué dice allí? Verso 9. Estarán hablando al aire. ¿Entienden? Entonces en el verso 2 es una ironía, caballerosa ironía de Pablo, quien era un caballero, tenía tacto para hablar, ¿no? Para referirse, para exhortar, para demostrar amor. Estarán hablando al aire. Hermanos, tenemos que aprender a leer, aprender a entender lo que dice y lo que no dice. ¿Cuántas veces nuestro anciano Yosef ha dicho eso? Lo que dice el texto y lo que no dice el texto. ¿Ven? Los pentecostales tomábamos el verso 2 y decíamos, hablamos al cielo, hablamos misterios en el Espíritu. Pero nos olvidamos de leer el verso 9 que dice, cuando ustedes están diciendo cosas que nadie entiende, estarán hablando al aire. No lo digo yo, hermanos, hoy sí lo digo yo. Estarán hablando al aire. Sin duda, en el mundo hay todo tipo de sonidos y ninguno es sin sentido. Pero hoy hay más sonidos inciertos, hoy hay más ruidos que palabra predicada con entendimiento. No le quieren decir la verdad, pero le quieren engatusar y engañar por medio de lisonjas, palabras raras en otros idiomas. Bendito sea Yahweh, que nosotros no seguimos esos sonidos inciertos, sino que seguimos el shofar, la palabra con entendimiento, la palabra que puede edificarnos, ¿entienden? Por lo cual el que hable en lengua, dice acá, le dice, ¿hay alguno entre ustedes que hablan unos idiomas raros? Versículo 9, Rebeca. ¿Hay alguien que hable palabras raras, palabras en otros idiomas? Entonces, ore para poder interpretarlas. ¿Vieron qué caballero que es Pablo? No le dice, no le dice, no, eso que estás diciendo. No, si tú estás hablando en un idioma desconocido, entonces pídele a Yahweh poder interpretarlo. Amor, amor y amor. Amor, amor y amor. Porque si oro en lenguas, estoy orando en mi mente, mi espíritu, mi mente, mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué sentido tiene quedar sin fruto? ¿De qué sirve entonces? ¿De qué sirve solo acariciar mi ego? ¿De qué sirve solo mostrar qué espiritual que soy? Hermanos, puedo contarle un pequeño testimonio de un predicador conocidísimo norteamericano, quien tenía un programa de televisión que pasaban aquí en nuestro país. Y él recibió una carta de un matrimonio, de un hombre, que le dijo lo siguiente: pastor, yo estoy saliendo con una mujer que no es mi esposa. Y cuando nosotros vamos a un lugar a estar juntos allí, etcétera, ¿verdad? Luego que consumamos el asunto, nos ponemos a orar y comenzamos a hablar en lenguas. ¿Me escucharon, verdad? Vaya, qué emoción. Y él dijo, sí, es que el Espíritu Santo los quiere convencer de que están haciendo algo mal. Bueno, la respuesta fue un poco extraña, pero hermano mío, santidad. Pero, hermano, Pablo, si hoy fuera confrontado a esta situación, Pablo fue confrontado a una situación más o menos similar, o por lo menos algo parecida a esa, con un hombre que estaba saliendo con su madrastra. ¿Y qué dijo? Le dijo, oh hermano, venga, vamos a orar por usted, vamos a ponerle las manos. Hermano, dijo, saquen a ese perverso de entre ustedes.
Saquen a ese perverso de entre ustedes. El pecado es pecado. El pecado es pecado y es rebelión contra el cielo. Y la única solución es el arrepentimiento genuino y no hacerlo más. Entonces Pablo dice en el 17, y siendo este Pablo tan amoroso, porque sin duda tú estás dando gracias. O sea, vamos a creer que estás dando gracias cuando estás hablando en lenguas. Pero los demás no pueden ser edificados, no pueden decir amén a lo que estás diciendo. Entonces yo le doy gracias a Yahweh, que hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Qué lenguas hablaba Pablo? Nómbreme alguna de las lenguas que Pablo hablaba. Le puedo asegurar que no hablaba en el Rama, Tamara, todas esas cosas. Hablo más idiomas que ustedes. Estaba más preparado, tenía de qué jactarse. Pero en la asamblea, en la reunión, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder edificar a otros que 10.000 palabras en un idioma incomprensible. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Cuente conmigo las 5 palabras que Pablo y todos nosotros hablamos hoy. Cuente conmigo. Salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Salgan de Babel, salgan de la confusión. Si salieron de ella, permitan que ella salga de ustedes. Permitan que Babel salga de ustedes. Suelten a Egipto de sus vidas. Saquen a Misraim, a Metzarim las limitaciones. Salid de ella, pueblo mío. Cuéntelas. Salid de ella, pueblo mío. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino en la maldad sean como infantes, pero en el modo de pensar sean adultos, maduros, o sea, tengan lo perfecto. Y para terminar ya, quiero leer Efesios capítulo 4. Miren qué hermosura, qué detalle. Qué sabiduría de nuestro amado hermano Pablo, como le llama Pedro al apóstol. Por lo tanto yo, el prisionero unido con el maestro, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Vamos a leerlo de nuevo y quiero que ustedes lo escuchen para ustedes, que ustedes recepcionen bien esta palabra, porque creo firmemente que Yahweh nos está hablando a cada uno individualmente y en grupo hoy como asamblea. Por lo tanto, yo, el prisionero unido con el Adón, con el maestro, con el amo, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Sean humildes, mansos y pacientes, soportándose los unos a los otros en amor, haciendo todo esfuerzo por preservar la unidad que el Espíritu da por medio del poder sellador de la paz, de la shalom, ese saludo maravilloso que usamos. Cuando le decimos shalom al hermano, a la hermana, shalom, le decimos sé pleno, estés completo, esté completa tu vida, tu casa, tu familia, sé pleno, no solamente es paz o ausencia de guerra, sino sé pleno, hermano. Ten plenitud, estés completo. Por eso dígalo con ese sentir, shalom, usted está bendiciendo a su hermano. Hay un cuerpo, un espíritu, así como fueron llamados a una esperanza. Hay un amo, una confianza, una inmersión, un Elohim, el Padre de todos, quien gobierna sobre todos, obra por medio de todos y está en todos. ¿Acaso uno de nosotros le ha sido dado misericordia para ser medida por el don del Mesías Yahoshua? Por eso es que dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sabe qué piensan aquí? Otra vez en aquellos dones que fueron utilizados cuando no había Nuevo Testamento y había que confirmar la palabra. Entonces los carismáticos aquí dicen, ven, aquí están de nuevo los dones. Pero sigamos adelante.
Ahora esta frase, el que subió, ¿qué puede significar sino que el que subió también descendió a las partes más profundas de la tierra? ¿Qué significa eso? No fue que fue al infierno, sino que sencillamente murió. Fue al Sheol, fue sepultado, o sea, padeció la muerte, es lo que dice el texto, a la tumba. El que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bendito sea su nombre y permita que su ruaj esté en usted hoy. Y si usted piensa o cree que no tiene el espíritu de santidad y quizá no ha pasado por las aguas invocando su nombre, ¿qué te detiene? Levántate y sumérgete invocando su nombre. Él bajó y subió por encima de todo. Además, él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias, de la Besorá, a algunos pastores y a otros maestros. Hermanos, hermanos y hermanas, ¿quieren dones hoy? ¿Ustedes quieren dones hoy? Hermanos, José Álvarez es un don. Leonardo Gómez es un don. Esos son los dones que tenemos hoy. Esos son los regalos que el Padre nos ha dado hoy. Esos son los regalos que tenemos, maestros, ancianos, proclamadores de la Besorá, anunciadores del gran nombre que es sobre todo nombre. Esos son los regalos que tenemos hoy. Porque la Escritura, valga la redundancia, está completa, porque el espíritu de la profecía ya está completo y completó el testimonio de Yahoshua, que es el espíritu de la profecía. Cuando Juan selló el libro de revelación, tenemos toda la revelación necesaria para hacer la voluntad del Padre. El pastor Galván, David, Ángel, cada uno de ustedes es una mataná, un regalo de Yahweh para nosotros, para la asamblea. ¿Por qué? Yo le pregunto a Pablo en Efesios, le digo, ¿por qué? ¿Para qué es eso, Pablo? ¿Por qué estos hombres están haciendo este trabajo? Y en el versículo 12 nos dice, la tarea de ellos es equipar a los santos de Yahweh para la obra del servicio que edifica el cuerpo del Mesías. Aquellos, porque Yahweh nos envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve. Bendito sea Yahweh, nuestro poderoso Elohim. Entonces la tarea de estos hombres es equipar a los Kedoshim de Yahweh para la obra del servicio que edifica el cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad que implica la confianza y conocer al Hijo de Yahweh con toda condición de hombre a los niveles de madurez puestos por la perfección del Mashiach. Fíjense qué palabras que hubieran sido necesarias para los corintios, que seguramente leyeron luego esta carta. Recuerden que hablamos del intercambio epistolar que hubo en aquellos tiempos. Nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En cambio, hablando la verdad en amor con respecto a todo, creceremos dentro de él, que es la cabeza, o sea, el Mashiach. Bendito, bendito, bendito sea Yahweh y benditos sean ustedes de Yahweh, hermanos. En el nombre de Yahoshua HaMashiach, nuestro Salvador. Amén. Veme a los ojos y dime
Veme a los ojos y dime si he fallado. Dame una señal, quédate a mi lado. Un hecho habla más que mil palabras. Un gesto puede hacerte sonreír. Una palabra